Sí, cuando escuchas jazz, ¿alguna vez te preguntaste de dónde sale esa magia? Esa cosa que te mueve por dentro, esa improvisación, ¿de dónde viene? Sí, totalmente. Hoy vamos a meternos en algo que es realmente fascinante. Ay, Vamos a explorar la conexión entre el jazz y los sermones de los predicadores negros, especialmente en la época de la esclavitud y la segregación. interesante. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es increíble. A ver, contame, ¿por dónde arrancamos? Bueno, lo primero es entender el contexto, ¿no? Imagínate. En medio de la opresión, la iglesia afroamericana se convierte en un refugio, no solo espiritual, sino también cultural. Claro, un espacio de resistencia. Exactamente. Y ahí los sermones no eran solo una lección religiosa, eran verdaderas performances, Performances, sí. cargadas de pasión, de ritmo. Los predicadores, con su dominio de la palabra, se transformaban en artistas, llevando a su congregación por un viaje emocional a través del sonido de sus voces. Es que ahí está la primera conexión con el jazz, ¿no? Exacto. La forma en que los predicadores usaban el ritmo, la cadencia, las inflexiones vocales para transmitir su mensaje. Era como si estuvieran improvisando una melodía con sus propias palabras. Tal cual. Esa intensidad, esa emotividad, está en la esencia misma del jazz. Y ni hablar del call and response, ¿no? Sí, sí. Esa dinámica tan particular de las iglesias afroamericanas, donde el predicador lanza una frase y la congregación responde con exclamaciones, cantos, palmas. Un diálogo constante. Sí, un diálogo constante, vibrante, lleno de energía. ¿Te suena familiar? Obvio. Porque esa misma estructura se traslada al jazz. Claro. Pensá en cómo los músicos interactúan entre sí, cómo un solista improvisa y la banda responde, creando un diálogo musical sobre la marcha. Igualito a esos servicios religiosos donde la energía fluía entre el predicador y su gente. Exactamente. Es increíble, ¿no? Es como si el espíritu de la iglesia se hubiera metido en la música. Totalmente. Y hablando de espíritu, no podemos olvidarnos del gospel. El gospel, claro. Esa música, con raíces tan profundas en la iglesia negra, que fue como un puente entre lo religioso y lo secular. Un puente, sí. Esos himnos y espirituales, con sus melodías y ritmos tan particulares, se convirtieron en la base de muchos elementos del jazz. Totalmente. Y por supuesto el call and response también encontró su lugar en este nuevo género, ¿no? Con solistas que dialogan con la banda, creando una conversación musical llena de improvisación. Pensar que muchos de los grandes del jazz crecieron en ese ambiente religioso. Louis Armstrong, Duke Ellington, Mahalia Jackson. Exactamente. Estos artistas que se convirtieron en íconos del jazz llevaron consigo la espiritualidad y la expresividad de la iglesia a sus composiciones. Claro. Por ejemplo, Come Sunday de Duke Ellington. Sí. Una pieza donde la influencia del gospel es innegable. Un ejemplo perfecto de cómo los ecos del púlpito se transformaron en arte universal. Para. Me interesa eso. Sí. ¿Cómo se ve esa influencia del gospel en la armonía de Come Sunday? Bueno, Ellington usa una progresión de acordes muy común en los himnos gospel, una secuencia que crea una sensación de resolución y esperanza. Es como si tomara la esencia emocional de la música religiosa y la tradujera al lenguaje del jazz. Es fascinante con todas estas piezas del rompecabezas. Encajan la improvisación, la emotividad, la conexión entre el artista y el público. Sí. Todo eso que hace el jazz tan especial tiene sus raíces en la tradición oral y musical de los predicadores negros. Sin duda. Y no olvidemos el poder de la voz. Ese instrumento primordial que tanto los predicadores como los cantantes de jazz usaban para conmover, inspirar, consolar. La forma en que modulaban sus voces para transmitir emociones, la intensidad de sus interpretaciones. Es como si la voz se convirtiera en un instrumento más, capaz de expresar una gama infinita de sentimientos. Totalmente. Y si hablamos de la voz como instrumento, ¿qué te parece si nos adentremos un poco más en la técnica del scat? Dale, me encanta. Scat. Esa forma de improvisar con la voz, usando sílabas sin sentido. Tiene una conexión directa con la forma en que los predicadores negros usaban sonidos y modulaciones para enfatizar sus mensajes. En serio, contame más de eso. Imagínate un predicador en medio de un sermón apasionado. Sí. Para remarcar una idea, para generar un clímax emocional, usaba vocalizaciones, sonidos guturales, suspiros. Era como si las palabras no fueran suficientes para expresar la intensidad del mensaje. Claro. Y esa misma búsqueda de expresividad la encontramos en scat. Es como si los cantantes de jazz tomaran esa tradición de jugar con la voz, de usarla como un instrumento de percusión, Ajá. y la llevaran a un nuevo nivel de sofisticación. Es increíble cómo una tradición oral, nacida en la iglesia, se transformó en una técnica musical tan compleja y virtuosa. Totalmente. Es que en el fondo el jazz es eso, ¿no?
una historia de transformación, una Ajá. expresión de fe en tiempos de adversidad, Ja. que se convirtió en un movimiento cultural Claro. que trascendió fronteras. El jazz, con su improvisación, su emotividad y su ritmo, se transformó en la voz del alma de una comunidad que buscaba libertad y expresión. Es realmente inspirador pensar cómo el jazz, con esas raíces tan profundas en la experiencia afroamericana, se convirtió en un lenguaje universal, capaz de conectar con personas de todas partes. Y esa conexión se da a través de la emoción, de la capacidad del jazz para transmitir sentimientos que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Sí. Al igual que los sermones de los predicadores, el jazz nos habla de esperanza, de dolor, de alegría, de la búsqueda de libertad e identidad. Hablando de libertad, no podemos dejar de lado la improvisación. Ese elemento tan central en el jazz, Sí. que nos recuerda la capacidad de los predicadores para adaptar sus mensajes a las circunstancias, para conectar con su gente de una forma espontánea y genuina. Totalmente. ¿Te parece? La improvisación es la esencia misma del jazz, esa posibilidad de crear algo nuevo en el momento, de explorar las posibilidades del sonido sin ataduras. Y eso es algo que heredó directamente de la tradición oral de los predicadores negros. Es como si cada solo de jazz fuera un sermón en sí mismo, una historia que se va construyendo sobre la marcha, llena de emociones y matices. Sí, tal cual. Y al igual que en un sermón, el músico de jazz se entrega por completo a su arte, buscando conectar con su público, compartir su alma a través de la música. Y esa conexión con el público es fundamental en ambos casos, Listo. tanto en el sermón como en el jazz. Claro. Hay una búsqueda de diálogo, de interacción, de crear un espacio donde la energía fluya entre el artista y su audiencia. Es como si estableciera una conversación unida y vuelta de emociones y experiencias que enriquece a todos los involucrados. Un poco como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tal cual. Y si pensamos en ejemplos concretos, podemos ver cómo esta conexión entre los sermones y el jazz se manifiesta en la obra de grandes artistas. A ver. Fíjate en John Coltrane, un músico profundamente espiritual que buscaba expresar su fe a través de su música, su obra maestra, A Love Supreme. Ah, sí. Es un claro ejemplo de cómo el jazz puede ser un vehículo para la expresión espiritual, un canto a la trascendencia y la conexión con algo superior. En A Love Supreme, Coltrane nos lleva a un viaje sonoro Sí, que evoca la intensidad y la emotividad de un sermón, totalmente. con improvisaciones que fluyen como palabras inspiradas, llenas de fuerza y pasión. Es como si Coltrane, a través de su saxo, estuviera predicando un sermón musical, un mensaje de amor y esperanza que trasciende las palabras. ¿Y qué hay de la influencia de la iglesia en otros artistas? Se ve esa misma conexión en todos los grandes del jazz. Bueno, no necesariamente. Bueno, Si bien la iglesia fue una influencia fundamental para muchos músicos de jazz, ajá. no es la única fuente de inspiración. El jazz también se nutrió de otras tradiciones musicales, como el blues, el ragtime, la música latina. Claro, es lógico. Exacto. El jazz es un género que se caracteriza por su capacidad de fusionar diferentes estilos e influencias. Y si bien la iglesia aportó elementos claves como la improvisación, la expresividad vocal y la conexión con el público, el jazz también se enriqueció con la incorporación de otros ritmos, armonías y técnicas instrumentales. O sea, que el jazz es como una gran olla donde se mezclan un montón de sabores musicales, ¿no? Sí, totalmente. Es una música que siempre está cambiando, que agarra cosas nuevas y las hace suyas, creando algo original. Y en esa mezcla, en esa transformación, la iglesia tuvo un rol clave, me decís. Sin duda. La iglesia afroamericana le dio al jazz cosas esenciales, como la improvisación, la expresividad vocal, la conexión con la gente. Y todo eso se juntó con otras influencias para crear este género tan único. Es impresionante cómo una tradición que nació en un contexto tan duro, de tanta opresión, se convirtió en un fenómeno mundial que todavía inspira a músicos y a quienes lo escuchan en todos lados. Y al entender esas raíces, al escuchar el eco de los sermones en la improvisación del jazz, nuestra apreciación por esta música se hace más profunda, más rica. Es como si ya no solo escucháramos la música, sino que también sintiéramos la historia, la lucha, la esperanza y la alegría que hay en cada nota. Exactamente. Y ahora te dejo una pregunta para que pienses. ¿Cómo esta nueva mirada, ese conocimiento de las raíces espirituales y culturales del jazz cambia tu experiencia al escucharlo? Es una pregunta que nos invita a seguir explorando, a descubrir nuevas conexiones y a valorar la riqueza musical que tenemos. Te invitamos a seguir metiéndote en el mundo del jazz, a dejarte llevar por su ritmo y a descubrir la voz del alma que suena en cada improvisación. Hasta la próxima. Chao, chao.